la invitación. Esto es un trabajo que tratando de desarrollar hace un tiempo, está en condiciones todavía de trabajo en progreso. Y un poco, ¿cuál es la motivación, ¿no? Hay como tres fuentes de motivación. Primero, Richard Baldwin trabaja o escribe este libro del 2016 bien interesante sobre las etapas de la globalización, ¿no? Y cómo la globalización se ha ido desencadenando. Y menciona esta tercera etapa, ¿cierto? Que es la de este modelo de globalización donde hay una fraccionalización de servicios. ¿Eh? Y entonces menciona que en la base de esto está el desarrollo de la capacidad de flujos de información, ¿no es cierto? Naturalmente toda la tecnología de información. Pero el punto que está haciendo Baldwin allí es que nosotros siempre hablábamos de transables, ¿se acuerdan? Cuando hacemos el curso de economía hablábamos de transables y no transables, y en los no transables decíamos servicios, ¿no? Y lo que está diciendo Baldwin es que tenemos que revisar este concepto de transables, porque en realidad los servicios, ¿no? Hay una buena cantidad de servicios que se han convertido, se están convirtiendo en transables. Y entonces hay servicios que ya se pueden entregar a través de las fronteras de un país, ¿no? Entonces piensen, no lo sé, ejemplo muy simple, digamos, un programador puede estar programando en Montevideo para alguien que necesita, para una empresa que tiene su local físico, lo tiene, no lo sé, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y entonces, lo que subyace a eso, lo que subyace a esta globalización de los servicios, es a dónde va el valor agregado que se genera en cada país, ¿no es cierto? Entonces, cuando a la noche nosotros nos acostamos y prendemos la televisión y vemos Netflix, ¿no? Y yo pago esos, no sé, no me acuerdo, creo que son 5 dólares, no sé. De esos 5 dólares, digamos, ¿cómo se distribuye el valor agregado? ¿Qué parte va a qué país? ¿No es cierto? Porque en esta lógica hay que verlo esto como global, ¿cierto? Entonces eso en términos de Baldwin, que es un libro que yo recomiendo mucho, que además escribe muy bien, está muy bien. Por el otro lado, naturalmente, ya cuando pensamos en turismo, ¿no es cierto? La provisión del turismo, del servicio de turismo, puede ser decompuesto en microtrabajos. Y muchos de ellos pueden ser ofrecidos tranquilamente offshore, o sea, desde afuera, ¿no es cierto? No sé, cuando usamos Despegar, por ejemplo, o cuando usamos Booking, o cuando usamos o una de las plataformas, en realidad estamos usando servicios de turismo, pero que en realidad están siendo ofrecidos desde afuera, ¿no es cierto? Y entonces, cuando pensamos en la cadena de valor del turismo, claro, naturalmente nos viene la pregunta, en la lógica de lo de Baldwin, es entendiendo la cadena de valor del turismo, cómo aquí les presento esta clásica figura, digamos, de la cadena de valor, ¿cierto? Como entendiendo la cadena de valor como todos estos pasos. Esto es de la UNWTO diagrama, donde aquí tienen, ¿no es cierto?, las tareas que se hacen en la región desde donde parte el turista, ¿no es cierto? Y acá están todas las cosas que se hacen en el destino donde llega el turista, ¿no es cierto? Entonces tenemos la etapa de planificación, arribo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Comida, alimentación, actividades de recreación, etcétera.
Y acá tenemos todas las actividades que se hacen, ¿no es cierto? En cada en cada una de esas etapas. Y entonces, claro, la pregunta que motiva este paper es, dado en este marco de Baldwin que todos estos micro tareas de la provisión de la experiencia de turismo, la experiencia de distracción, la experiencia de entretenimiento que se entrega acá al final, ¿no es cierto?, pasa por todas estas etapas, donde en principio el gasto del turista se distribuye aquí. Una pregunta que pone el marco para este paper es, ok, ¿cómo se distribuye ese valor agregado a través de esta cadena global, ¿no es cierto?, de provisión de servicios, ¿eh? En realidad de provisión de bienes y servicios? Y entonces el paper intenta responder a esta pregunta en el marco de Latinoamérica. El marco el marco de literatura, el marco conceptual, digamos, del paper se instala en una tradición importante que hay de turismo sobre análisis de impacto, ¿no es cierto?, y análisis de encadenamientos, ¿no es cierto?, es decir, las actividades de turismo, de qué manera, cómo se desagregan y cómo impactan a la economía, ¿eh? Pero mucho de lo que yo he leído, probablemente no he leído toda la literatura, pero estoy en proceso de ir mirando. Mucha de esa literatura no hace análisis global, ¿no es cierto? Sí es el análisis típico de encadenamientos hacia atrás y encadenamientos hacia adelante, adentro de un país, pero no atravesando las fronteras. Pero el análisis de impacto en el turismo también no se desarrolla solamente a través de información de contabilidad nacional, ¿no es cierto?, sino que tiene muchos marcos. Está el marco, hay mucho de desarrollo en términos de política, digamos, de política sectorial, y allí es donde vuelve, si quieren, mucho del análisis de cadena de valor se entiende a la luz de este tipo de diagrama, ¿no?, donde se pregunta, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace, por ejemplo, la parte de atención, o no sé, camping, ¿no? Y la parte de camping, ¿cómo se relaciona luego con la parte de bar? Entonces, con la parte de transporte. Y se lo piensa más bien como el proceso de producción y cuáles son las barreras que hay, ¿no es cierto?, en el proceso de producción, de manera que, que, toda la cadena de valor funcione más rápido y funcione mejor. Pero no, es poca la literatura que yo he visto preguntándose cuál es el impacto en términos de valor agregado de toda esta cadena de valor, ¿eh? Entonces, hay una tradición del estudio y el análisis de cadenas de valor en la literatura del turismo, pero no en términos de cadenas globales, ¿sí? Cuando digo cadenas globales me refiero a través de países, ¿eh?, por un lado. A mí el trabajo de Baldwin de economía internacional, de comercio internacional, me sigue pareciendo un marco conceptual de mucho valor, particularmente el libro este del 2016. Y por último, también como marco conceptual están estos trabajos de Johnson Noguera, Koopman y de Aslam, que desarrollan los temas de cadena de valor global, ¿eh?, como concepto, como método, ¿sí? Entonces, dicho esto, para no meterme en ecuaciones y demás, yo lo voy a hacer un poco gráfico. La descripción de la metodología, si quieren, hacemos un poco más de análisis luego en las preguntas, o si me preguntan ahora. Pero como método, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nos queremos preguntar, a ver, cuando un turista llega, ¿no es cierto?, a un país de Latinoamérica, después vamos a ver de qué país, para qué países tenemos datos disponibles, y gasta $1, ¿de qué manera ese dólar, ¿no es cierto?,
se distribuye entre los sectores económicos que están adentro del país. ¿De acuerdo? Y luego queremos saber, en forma indirecta, ¿no es cierto?, estos gastos que se hicieron locales, ¿no es cierto?, al pagar un restaurante, al pagar un hotel, al comprarse un souvenir, ¿no es cierto?, a pagar una actividad de teatro. ¿De qué manera eso genera actividad fuera del país que recibió al turista? ¿Ah? No solo que recibió al turista externo, sino también al turismo interno. ¿De acuerdo? Y entonces, para responder a esta pregunta, básicamente acá tenemos, por ejemplo, la distribución. Esto es un dólar de un, perdón, de un turista en Perú, ¿no es cierto? Se distribuye con estos porcentajes en todos estos diferentes sectores. Entonces acá tenemos, a través de la información de las cuentas satélites de Perú, cómo se distribuye un dólar de gasto en turismo en Perú. Y entonces, y ahí tenemos alguna información sobre el sector que tiene efectos directos en Perú. Pero como nosotros estamos interesados en entender lo que pasa en toda la economía de Perú y también afuera de Perú, lo que utilizamos es una matriz multirregional de insumo-producto que tiene información sobre de qué manera los sectores de un país, los sectores económicos de un país, cuánto importan y cuánto exportan de otros países para la producción. Y eso se llama matriz multirregional de insumo-producto. Y la CEPAL, yo he trabajado en este proyecto, ha desarrollado esta matriz junto con la banca asiática para tener una matriz multirregional que captura el intercambio de comercio y de actividad interna entre 78 países en el mundo, ¿de acuerdo? Y allí hay una buena cantidad de países latinoamericanos. Entonces, usando toda esa información, y acá ya en la metodología o en el método de cadenas globales de Koopman, Robert Siwan y Shang-Hee Wei, lo que vamos a hacer es identificar, ¿no es cierto?, el valor doméstico, el valor agregado doméstico, ¿no?, que genera ese gasto. Y eso, ¿qué entendemos por valor agregado? Para ser muy concretos, digamos, el total de salario, de beneficios y de impuestos que se paga, en este caso doméstico, digamos, en el país de origen. Eso es lo que vamos a identificar como el valor agregado doméstico. Nosotros no lo vamos a poder discriminar porque no tenemos tanta información, pero sí vamos a tener el total, digamos, de valor agregado que se paga en el país. Perdón. El valor agregado, ¿no es cierto?, que se paga como consecuencia del gasto de ese dólar en otros países, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, una persona que va a Perú, ¿no es cierto?, y se compra una remera, una remera que dice "Viva Perú", probablemente la remera fue hecha en Bolivia, ¿no es cierto? Y entonces, al comprarse esa remera, está generando valor agregado en Bolivia. Y entonces vamos a capturar eso, como vamos a hablarlo como el valor agregado en el extranjero. Pero al mismo tiempo vamos a capturar el valor agregado que de alguna manera se está exportando, ¿no es cierto? Que es como consecuencia de alguna actividad que se hace de turismo en México, el gasto del turista mexicano, el turista que va a México, que gasta $1,
probablemente hay alguna demanda por alguna actividad de la economía peruana. ¿De acuerdo? Y entonces, eso lo vamos a denominar como DBX para decir que es el valor agregado que en realidad es generado fuera del país, por turismo que se hizo fuera del país, pero que tiene efecto adentro del país. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre estos tres conceptos. DBX, DBA y el FA. De nuevo, DBX es el valor agregado que se genera fuera del país, pero tiene efecto en el país. DBA es el valor agregado doméstico que se genera como consecuencia del gasto del turismo, del gasto del turista en el país. Y el valor agregado en el extranjero es el valor agregado que mi país genera afuera como consecuencia del gasto del turista en mi país. Entonces, dicho esto, digamos como marco conceptual, de método, no me he metido en las ecuaciones y demás, porque es un poco, creo que así gráficamente desarrollamos más rápido la intuición. ¿Qué datos vamos a utilizar? En primer lugar, utilizamos la matriz de insumo-producto multiregional que hizo la CEPAL junto con la Banca de Desarrollo Asiática, que está desagregada en 38 sectores económicos, ¿no es cierto?, para 78 países, 75 países. Y dentro de esos 75 países hay países latinoamericanos, y entonces estos son los países latinoamericanos que en principio están disponibles. Y entonces, en principio se organizó la información así, después he sacado de algunos países, porque no está la información desagregada de adentro del país, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Argentina la he sacado, Paraguay la ha sacado y Venezuela no está, ¿no es cierto? El resto sí está: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay. El resto de Latinoamérica y el resto del mundo. Esto es un trabajo que se hizo con datos cercanos al 2011, pero el punto de referencia ha sido siempre el 2011. Entonces piensen, de alguna manera tenemos esta información que captura los intercambios comerciales entre todos los países y la producción adentro de cada país con punto de referencia 2011. Por un lado. Por el otro lado, para conocer el gasto de los turistas, cómo se distribuye el gasto de los turistas adentro de los países, utilizamos, cuando está disponible, las cuentas satelitales de turismo. Cuando no está disponible, he hecho una aproximación a partir de los datos que están disponibles en el servicio de estadística de cada país, y entonces he utilizado la información para estos países con esa fecha de referencia, ¿sí? Tratando siempre de estar cerca de donde tenemos la información de multirregional. Y esto, además, esta información la tenemos, o sea, se puede desagregar en la mayoría de los países por información de turismo receptivo, hablando de los extranjeros que llegan al país, y de turismo local, es decir, el turismo doméstico. ¿Sí? Entonces, bueno, se hizo un trabajo ahí de correspondencia entre la matriz multirregional, los sectores de la matriz multirregional y los sectores de las cuentas satelitales, ¿no es cierto? Y esto ha sido así hecho a mano, sentado viendo cada concepto y viendo en qué sector se ajustaba. ¿Sí? Entonces, con toda esta información, un primer resultado, que se ve muy mal, acá está muy chiquito, es el de este gráfico, que lo que nos preguntamos, déjenme que les cuente un poco cuál es el dato que esto representa. Entonces, pensemos en que se gasta $1 en Brasil, $1 en México, $1 en Bolivia, $1 en Chile, $1 en Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Se gasta $1 en simultáneo. Y
estos dólares gastados en turismo, naturalmente, en simultáneo en todos estos países, generan valor agregado a través de toda la red global. ¿De acuerdo? Y entonces, una primera pregunta que responde este gráfico es, del total de valor agregado que se genera, ¿qué porción queda en cada país? Y entonces lo que ustedes pueden ver es que el resto del mundo, esto que está acá, ¿no es cierto?, es quien se lleva la mayor proporción, es el 16% del valor agregado total generado se va al resto del mundo, y eso en cierto sentido está bien, ¿no es cierto? El país que menos valor agregado se lleva, o la región, si quieren, es el resto de Latinoamérica. ¿Ah? Y entonces ya este dato nos habla de un detalle que es importante, es que el sector turismo está globalmente encadenado fuera de Latinoamérica, ¿ah? Está más encadenado con otros sectores de Latinoamérica, más que adentro de Latinoamérica, ¿no es cierto? Nicolás, Sí, una, dale, una dale, dale. pregunta. Entiendo que vos ese dólar lo distribuís de acuerdo a lo que la información que te reporta la cuenta satélite. Sí. Y ahí vos no considerás distintos tipos de turistas. Vos considerás un turista. Acá es el turista promedio. Ok. Porque Es el yo creo turista que promedio que ahí, incluye el extranjero y el doméstico. no, está bien, pero digamos, tenés, qué sé yo, uno que va por negocios, uno que va a la casa de los amigos, otro que va de mochilero, uno que va a los hoteles 5 estrellas, creo que ahí tiene que haber una diferenciación enorme. Y entre el doméstico y el receptivo, eso sería interesante, sí, también. Sí, pero luego lo vemos un poquito, pero el nivel este desagregado que vos mencionás, digamos, del turista que va por negocio, el de deporte, etc., sí, estaría bueno, pero es una enorme cantidad de información que se genera, digamos. Acá, poniendo la lupa en algunos lugares particulares. ¿Ah? Ok. Digamos, acá, la lectura que me interesa hacer de esto es, ¿no es cierto?, el flujo de valor agregado, ¿no es cierto?, cómo se distribuye entre los países. Sí, sí, sí. Luego, esto como marco conceptual, como marco, digamos, la siguiente, el siguiente dato que me parece interesante de mostrarse es la participación en la cadena global de valor. Y entonces, para eso, fíjense, hago un indicador, ¿no es cierto?, que es la suma del valor agregado que recibo desde el extranjero y el valor agregado que el turismo en mi país genera en el extranjero, ¿ah? Dividido el valor agregado que se produce y se genera en mi país y se queda en el país local, ¿no? Y entonces lo pongo como un ratio. Y entonces lo que se puede ver, ¿no es cierto?, es que, por ejemplo, ese ratio da 0,96 para Chile. Y en el caso de México da 0,14. Y entonces, esto es como pensar que el turismo que se genera, que el gasto de turismo en Chile hace que efectivamente, o el sistema productivo de Chile asociado a la producción del turismo, a la provisión del turismo, es mucho más global que el de México. En los términos de lo que ese ratio está allí indicando, ¿no es cierto? Es ese ratio entre el valor agregado que proviene desde afuera y el valor agregado que yo genero hacia afuera, dividido el valor agregado que queda en mi país.
Perdón, Ah, otra pregunta ahí, o una vale. sugerencia en realidad. Ahí compararlo con la actividad global sin tener en cuenta turismo para ver si es algo que es propio del país, es lo único que se me ocurre más fácil, porque, no sé, como para decir, bueno, esto es algo que en realidad es por el turismo o es porque la estructura del país es, no sé si puede servir. Sí, absolutamente, Natalia. Pero eso probablemente me hace pasar a la siguiente diapositiva. ¿Ah? Ah, ok. Está súper bien, digamos. Que básicamente tiene que ver, ok, digamos, estos son los datos así como la macro, y ahora un poco es lo que dice Natalia, digamos, veamos si podemos entender un poco mejor qué es lo que está pasando detrás. ¿Ah? Una estrategia es lo que dice Natalia, que sería compararlo con otros sectores, que está muy bien, ¿no es cierto? Y la otra es haciendo un doble clic en el sector de turismo nada más. Y entonces el valor agregado que se genera en un sector I de un país K, ¿no es cierto? Eh, está compuesto por tres elementos. Por un lado, está el gasto que hace un turista en el sector J de un país, llamémosle S. ¿No? O sea que esto es el gasto que hace un turista en algún lugar. Ese gasto que hace el turista en algún lugar, ¿qué, qué tiene? ¿Qué le ocurre? El, el gasto que hace el turista en algún lugar genera actividad en ese lugar y en ese sector, pero por la estructura de producción que subyace, la estructura de producción, la demanda en el sector J de un país S genera actividad económica en un país K en el sector I. ¿No es cierto? Entonces, yo, ¿qué digo? Si me vuelvo al ejemplo de lo que les decía, ¿no es cierto? Un turista que se compra en Perú una remera, ¿no es cierto? Genera en el sector J, digamos, en retail, por ejemplo, de Perú, digamos que el país S genera actividad, genera una demanda allí, ¿no es cierto? Y esa demanda en el país I, digamos que es Bolivia, no, perdón, en el país K, digamos que es Bolivia, en el sector I, que es el sector de manufactura de Bolivia, que produce remera, genera actividad, ¿no es cierto? Entonces, este indicador acá es muy importante porque captura la estructura, la globalización de la estructura productiva. ¿Eh? Um, y finalmente, el otro elemento para determinar el valor agregado es la capacidad de generación de valor agregado que tiene el sector I en el país K. ¿Eh? Entonces, lo que nosotros miramos, el resultado final, ¿no es cierto? Que miramos está descompuesto por estos tres elementos. El gasto de un turista en un país determinado, en un sector determinado, la estructura productiva y la capacidad de generación de valor agregado que tiene el sector que al final proveyó el bien o servicio que se demandó en un país determinado. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hoy estamos capturando toda esa información. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un doble clic en cada una de estas para desagregarlo y mirar un poquito lo que está pasando allí. Entonces, por ejemplo, como recuerden que tenemos 38 sectores en la matriz, es demasiado detalle. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reducir esos 38 sectores a 6 sectores. Son estos 6 sectores que están acá. Entonces hay esto que se llama IND, que es el sector industria y manufactura, y ahí también está electricidad, es una bolsa grande que está construcciones también, generación de electricidad, manufactura, minería. En otro sector, retail, eh, otro sector que es hoteles y restaurantes, transporte, servicios de empresa, y esto es gobierno, servicios públicos y servicios personales. Entonces desagregamos todo en esos
agregamos, perdón, los 38 sectores en estos 6 sectores, por un lado. Y por el otro lado vamos a mirar dos cosas que tienen en cada país. Uno es la capacidad de arrastre que tienen estos sectores en cada país. Y lo otro es la capacidad de arrastre. ¿En qué sentido? De arrastre porque genera actividad en otros países. Y la capacidad de atracción va a ser la capacidad de que ese es el servicio que yo presto o el bien que yo genero, cuánto es demandado desde afuera, ¿no? Entonces, vamos a identificarlo como dos dimensiones. Una es la capacidad de arrastre, la capacidad de generación que yo tengo en otros países, y la otra es la capacidad de atracción, que es cuánto atrae, ya no es de turismo, acá no piensen en turismo, esto es en términos de estructura productiva, cuánto atrae, ¿no es cierto?, cada uno de estos sectores, cuánto atrae desde afuera de Latinoamérica. Y entonces, como es difícil tantos números, lo que está puesto está normalizado con respecto al promedio. Entonces, por ejemplo, acá dice Brasil, ¿no es cierto? Fíjense, acá está Brasil, y dice la industria de manufactura, energía y minería de Brasil tiene 1.09. ¿Eso qué quiere decir, digamos? Que comparado a toda la capacidad de arrastre que tienen los países latinoamericanos que estamos utilizando como referencia, incluido el resto de Latinoamérica y el resto del mundo, el sector industria de Brasil está casi en el promedio, está un poquito por encima del promedio, ¿no? Y el sector de Bolivia, el sector de industria de Bolivia está por debajo del promedio del sector de industria, su capacidad de arrastre. ¿De acuerdo? Y lo mismo en términos de la capacidad de atracción de actividad. Fíjense, si ustedes miran, por ejemplo, retail, el retail de Brasil atrae, ¿no es cierto? O sea, hay actividad que se hace afuera de Brasil que viene y termina en retail de Brasil, mientras que el de Chile tiene muy poco, ¿no es cierto? El de Chile está casi en la mitad del promedio latinoamericano. Entonces, esto son características estructurales del sistema productivo. Vuelvo, que tiene que ver con esta dimensión. ¿Sí? Ya. Esperen que se me escapó la tortuga. Ahí está. Entonces ahora miremos un poco la capacidad de generación de valor agregado. Y entonces, ¿cuánto valor agregado genera estos sectores comparado al de los otros países? Entonces, por ejemplo, fíjense que si miramos el sector de transporte de Brasil genera valor agregado por debajo del promedio del valor agregado que generan todos estos países en el sector transporte. Ecuador, por ejemplo, genera, o el resto de Latinoamérica genera más valor agregado en el sector de transporte que el promedio. ¿De acuerdo? De igual, entonces eso tiene que ver con esta dimensión, Y si vamos a ver ahora el gasto de los turistas, de nuevo, en esta lógica de mirar cómo los turistas gastan en cada uno de estos sectores comparado a los otros países, lo que tenemos es, por ejemplo, si miramos de nuevo transporte, lo que vemos es que los turistas, fíjense en Chile, gastan, ¿no es cierto?, 2.20, o sea, esa proporción de gasto, ¿no es cierto?, del dólar que se gasta en Brasil, del dólar que se gasta en Chile, en promedio se gasta casi el doble de lo que se gasta en promedio
en el sector de transporte en todos los países. De la misma manera, si ustedes ven hoteles y restaurantes, en Uruguay, por ejemplo, se gasta el doble de lo que gastan en otros países, en promedio, del promedio de los otros países. Acá hay aquí surge uno de los problemas importantes de esto, que es la calidad de los datos, ¿cierto? Si ustedes van a ver la información de Brasil, es muy extraño que no sale mucho gasto en retail, es bien marginal el gasto en retail que tiene el turista que va a Brasil. Y eso para mí es un problema de datos. Yo lo pongo ahí como signo de pregunta, desde ya les aviso. Entonces, con estos tres elementos, la información de estos tres elementos, ahora podemos hacer una comparación. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, México con Chile. Recuerden que Chile tenía esta importante participación en la cadena global, mientras que México tiene una muy baja participación en la cadena global. Entonces ahora con esta información nos preguntamos, digamos, ¿tenemos algún marco de referencia que nos ayude a comprender mejor por qué pasa esto? Entonces usemos la información, ¿se acuerdan? De la capacidad de arrastre que tiene cada uno de estos sectores y la capacidad de atracción que tiene cada uno de estos sectores de los países. Entonces, voy a hacer un poquito de zoom acá despacito. Pueden ver, acá está, ¿no es cierto? Esto es hoteles y restaurantes de México, está la M, y acá está hoteles y restaurantes de Chile. Entonces lo que uno puede ver, ¿no es cierto? En el eje de la CI está la capacidad de arrastre, de generación, donde 1 es el promedio, y acá 1,30 quiere decir que México tiene una mayor capacidad de arrastre. O sea, el gasto que se produce en el sector de hotelería de México tiene una buena capacidad de arrastre, o sea, genera bastante actividad desde afuera del sector hotelería y restaurante, mientras que el de Chile genera poco. Y esto está dividido en 4 cuadrantes, donde la línea roja divide el promedio, ¿cierto? Entonces, Chile está por debajo del promedio en términos de capacidad de arrastre y está por debajo del promedio en términos de capacidad de atraer, ¿no es cierto? De atraer actividad. Entonces, lo que uno puede ver es que si bien la capacidad de atraer de los dos países es similar, hay una diferencia en términos de la capacidad de atracción, perdón, de la capacidad de arrastre. O sea, sobre el eje de las I hay una diferencia importante. Eso es la capacidad de arrastre, básicamente. Y si eso lo combinamos, ¿no es cierto?, con como el valor agregado que genera, ¿no es cierto?, estos sectores en México y Chile, de nuevo, acá está la mitad, ¿no es cierto?, y acá está la mitad. Fíjense que el sector de transporte, ¿no es cierto?, genera mucho más valor agregado en Chile, ¿no es cierto?, que en México. Y el sector los sectores de retail, por ejemplo, generan poco valor agregado en Chile, pero mucho en México. Entonces, es como que retail y transporte están como en dos extremos, ¿no es cierto?, en términos de valor agregado. Entonces, con este pequeño mapa, ¿no?, uno puede hacer la conjetura, digamos, de qué es lo que está ocurriendo detrás, ¿no es cierto? Y entonces probablemente el sector de retail de Chile, que tiene muy poca capacidad de actividad, de generación, mucho del retail de Chile es importado, básicamente. O sea, lo que está diciendo esto es que
mucho del retail de Chile es importado y por lo tanto el gasto del turista en retail lo que en realidad está generando es parte de esta cadena global, más toda la parte de transporte. Y la parte de transporte de Chile que genera mucha actividad hacia afuera. ¿Ah? Y justamente es lo opuesto en el caso de México. O sea, todo el gasto del retail que se hace en México es cubierto en México, ¿ah? Porque México tiene mucha más capacidad en la provisión de retail. Entonces, eso es un análisis. Déjenme que pase al siguiente, en honor al tiempo que ya se nos va a ir. Y esto un poco haciendo la comparación de el gasto que hace el turista local contra el receptivo. Y acá hago dos índices, digamos, comparando el valor agregado doméstico que genera el extranjero con el gasto de un turista extranjero comparado al valor doméstico agregado que hace un turista doméstico, un turista local. Entonces, piensen que si este índice que está en azul, ¿no es cierto? Acá en las barras en azul, es mayor que 1, quiere decir que el gasto del turista extranjero genera mayor valor, el perfil de gasto del turista extranjero genera mayor valor agregado local que el del doméstico. ¿Sí? Me sale medio trabalengua. Y entonces, si ven ustedes las barras azules, es cercano a 1. ¿Ah? Y eso quiere decir que el perfil de gasto, en términos de la capacidad de valor agregado local, no es muy diferente. ¿No es cierto? Sin embargo, aparece alguna diferencia cuando vemos la capacidad el valor agregado que genera este gasto afuera del país. ¿Mm? El valor agregado que genera afuera del país. Y de nuevo, ustedes pueden ver que para Colombia, ¿no es cierto? Aparentemente, el gasto del turista extranjero genera más valor agregado fuera de Colombia que el gasto que hace el turista colombiano. Lo inverso pasa en Uruguay. El gasto del uruguayo en Uruguay genera mayor actividad fuera de Uruguay que el gasto que hace el extranjero en Uruguay. ¿Sí? Y lo mismo pasa en México. México tiene un perfil parecido al de Uruguay, ¿cierto? Y Colombia tiene un perfil parecido al de Ecuador. Entonces, de nuevo, vamos a buscar alguna estrategia que nos ayude a comprender mejor esto. Pero bueno, uno puede hacer un análisis acá, me lo voy a saltear para que terminemos en tiempo y podamos interactuar un poco. Pero ahí hay una parte todavía para analizar. Pero bueno, déjenme que les cuente un poco cuáles son las conclusiones. De nuevo, esto es trabajo en progreso. O sea, efectivamente hay mucha heterogeneidad en cómo, o hay heterogeneidad, en cómo los países dividen el valor agregado entre doméstico y local como consecuencia del gasto en turismo. ¿Ah? Y me parece que hay ahí un doble clic o sea, hay que hacer doble clic para entender y comprender, digamos, de qué manera funcionan estas cadenas de valor y de qué manera generan valor afuera del país, ¿no es cierto? Y adentro del país, cómo se distribuye eso. Creo que esto se vincula mucho con el paper que presentó, ¿se acuerdan? Era a la mano, ¿cierto? Hace 2 semanas. ¿Se acuerdan el paper sobre el rol de los destinos generando un efecto de contexto, digamos, en el gasto? Y estos resultados que están acá muestran también, desde alguna otra perspectiva, algo parecido a lo que señalaba el paper de la semana pasada. En términos de que
efectivamente podemos estar observando, ¿no es cierto?, que los destinos turísticos determinan los perfiles de gasto. Entonces, hay alguna asociación con ese paper, entonces hay una parte ahí que quizás sirva de marco para incorporarse, marco conceptual, y eso nos pone de nuevo en términos del análisis de un marco, o sea, creo que hay que hacer un esfuerzo para tratar de proponer un marco de política pública con esta información, ¿no? Que nos permite interpretar mejor estos datos a la luz de algún marco conceptual como el de Baldwin, ¿no es cierto? De manera que le dé un sentido a todos estos datos, sino que quedan así como estos análisis. Me parece que requiere un marco conceptual para poder hablar correctamente. Entonces eso en términos de las cosas que voy generando, digamos, de este trabajo, y después hay mucho en el método para mejorar, ¿no es cierto? Hay algunos problemas de doble imputación que es probable que haya que mejorarlo en los métodos de cálculo. Y después, de fondo, es que la disponibilidad de datos sobre el perfil de gasto de los turistas en cada país es bien pobre. No todos los países tienen cuentas satelitales. Y entonces ahí hay que hacer o hay que seguir trabajando en cómo mejorar la calidad de los datos y para poder obtener algo para poder obtener, yo sé, uno puede ser muy crítico sobre los datos, pero al menos es una primera referencia, digamos, y que es bastante más informada que la referencia que podemos hacer sin tener esta información, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias y nada. Escucho comentarios, preguntas. Gracias, Nico, por la intervención muy detallada, compleja, ¿no? Y bueno, digo, me parece que igual capaz que tendríamos que haberte dado más tiempo, rodarte más. Igual, digamos, las observaciones que tenía las dijiste vos solo, vos te autoacusás, así que son el tema de la doble imputación y la calidad de los datos. Y creo que ese es el problema grosso. Y a su vez hay un problema de cómo se cuenta este sector artificial que es el turismo, las cuentas satélite, ¿verdad? Y a su vez cómo son hechas las cuentas satélite de los distintos lados, que yo creo que las metodologías van cambiando. Pero bueno, son detalles, profesor Garrido. Abrimos entonces la posibilidad para que nos den comentarios, preguntas para el profesor Garrido. Saben que a él le gusta dar por la cabeza, así que denle por la cabeza. No, mi comentario vuelve a ser el mismo que te hice hoy. Me parece que es fundamental, sobre todo aunque no puedas hacer la imputación según los gastos de la cuenta satélite, como decías al final, para contextualizar, yo no sé si no haría como una caracterización que te indique más o menos cómo son esos países en términos del tipo de turismo que reciben, que eso algo se puede obtener relativamente fácil. Entiendo que capaz que con las cuentas satélites no, o debería estar, pero que sea más difícil. Pero, de nuevo, para darle la explicación. Y ya sé que es un montón de trabajo, pero me parece que puede estar bueno hacerlo para otro grupo de países tipo Europa, donde la dinámica de estos valores agregados puedan ser distintos, y entonces, bueno, eso te permite explicar un poco más, porque no sé si vas a encontrar un modelo conceptual que te lo explique. Entonces digo, bueno, ir al revés, que los datos te den alguna información. Me parece que está buenísimo, me encanta, pero tiene un montón de problemas estos que vos dijiste, como dijo Gabriel. Pero está re bueno. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Yo, en la última diapositiva, que me la salté rápido, ahí había un perfil del comportamiento de gasto del turista local y del extranjero, ¿no es cierto? Apuntando un poquito a identificar allí de qué manera estos gastos generan diferentes comportamientos en la estructura económica.
Pero sí, o sea, ahí... Este es el típico problema de cuando te metes en contabilidad nacional, ¿no? ¿Cómo hacer sentido a toda esta complejidad que decía Gabriel? Que es eso, o sea, ¿cómo conseguimos? Porque está claro que no podemos usar toda la información, porque pasemos una semana hablando de todos los sectores. Entonces, creo que ahí, nada, hace falta un buen economista que simplifique esto, ¿no? Y que nos cuente una o dos cositas. No, pero más que un economista se precisa uno de los de contabilidad nacional. Eso se precisa, que no es fácil encontrar, Nico. No, No, es re y difícil. yo, Hace un tiempito que hago contabilidad nacional, profesor. No, yo sé, Gracias. Nico, pero Pero yo hablaba justamente de eso, decía, de alguien que tenga la capacidad. no, pero es que no, yo lo sé, Nico, pero digo, pero se necesita, además atrás está el modelo también que tenés, ¿no? O sea, porque esencialmente vos tenés un modelo imputado, pues estás suponiendo que tenés una estructura lineal en la economía, digamos. Y eso genera una distorsión que puede ser. Pero aceptémoslo eso, no hay problema. ¿No? Sí. Pero no, yo lo que digo, Nico, es que hay una ausencia o hay una falta de gente que haga estos trabajos de contabilidad nacional. Los economistas no les parece importante y a los contadores tampoco les parece importante en general. Entonces, en ese sentido te lo digo, me parece que falta afinar en cómo estamos midiendo las cosas, ¿verdad? No, y digo, un detalle de lo que decía Natalia, me parece que puede ser interesante meter en esta lista algún país que tenga una estructura turística muy diferente. Porque yo creo que de alguna manera los países que vos estás analizando, Nico, son bastante homogéneos, ¿no? Pero si vos metes una isla del Caribe, ¿no? Que tiene un 80% del producto que es turismo, ¿verdad? Pero donde la cadena de valor está toda afuera, ¿verdad? Te puede dar de repente en términos comparativos algo más, digamos, más fácil de interpretar o de contar, ¿no? Digo para contar la historia, ¿no? Sí. ¿Está? ¿Alguien más que quiera Sí, yo en realidad quería sumar participar? un poco a lo que decía Natalia, también a lo que decías vos, Gabriel, recién. Creo que un buen ejercicio sería intentarlo con otro grupo de países, sí. Por ahí estoy de acuerdo con lo que decía Natalia de probar con un grupo de países europeos, en el sentido que creo que al trabajar con la distribución de valor agregado en países de América Latina, estás asumiendo que, o no sé si tú estás asumiendo, pero creería como que todos los países en realidad tienen un comportamiento de gasto y un desarrollo industrial interno que fuese parecido entre los países. Y creo que en una batería de países que están todos en desarrollo, en distintas fases de desarrollo, podría ser interesante compararlos con países que por ahí tengan un grado de desarrollo más avanzado y similar con países europeos, y bueno, y poder comparar un poco esos resultados. Pero es ese en realidad mi comentario. Después me pareció súper interesante todo lo que dijiste. Así que bueno, gracias, Nico. Vale, Martín, muchas gracias. Igual tengamos en cuenta que la idea de utilizar las matrices de insumo, o las matrices de uso y producción, o la de insumo producto, digamos, de cada uno de estos países, tiene como propósito identificar las diferencias entre estos países, ¿no es cierto? O sea, ya al estar utilizando estas matrices, ya estamos identificando diferencias entre países, lo que creo, y lo suspendo como, lo dejo suspendido allí, digamos, como una hipótesis, es que estas estructuras productivas son muy similares. Y un punto es que aparentemente no son tan similares, porque si comparamos México con Chile, en términos de la participación en la cadena global de valor, es muy diferente, ¿no? O sea, hay una diferencia sustancial entre las dos. Entonces, yo creo que ahí hay nada, más cabeza para poner. Digamos. Creo que hay o sea, creo que es de valor. Creo que no, ojalá esto no caiga en el discurso de que hay de que tenemos que tener cadena de valor local, digamos, y hay sustitución de importaciones, No, digamos, de hecho, una de las cosas que estaba viendo es si Chile, digamos, tiene una baja
participación en la cadena de valor, una alta participación en la cadena global, ¿no es cierto? Y una baja en la local, ¿cuál era ¿qué significaba eso en términos de la demanda de turismo? ¿Eh? Porque mi hipótesis es que cuando participas en la cadena global de valor, aumenta la demanda de turismo. Entonces, la lógica es, si bien me quedo con menos valor agregado por cada turista, pero ahora tengo más turistas. Pero bueno, me queda, eso es parte del trabajo en progreso. Pero bueno, gracias, Martín. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Muy bien. Ha callado el panorama. Una hora, perfecto, profesor. ¿Eh? Una hora o'clock. A la pobre Silvia, que ya este paper yo creo que ya no quiere escuchar más. No te lo cuento más. En realidad Me tengo parece que para hacerte, te soy sincera, pero me genera mucha curiosidad el cálculo que haces, y como de contabilidad sé poco y nada, un poco lo que decía Gabriel, que a los economistas medio que no nos gusta, pero me parece que es una idea súper interesante para ver, y por otro lado también me da la sensación que es muy complicada para obtener un cálculo que realmente sea representativo. O sea, entiendo que la Torre Eiffel que compré en París se hizo en Japón, en China, y los souvenirs de Disney también se hacen en Taiwán. Todo eso está bastante claro, pero el tráfico de servicios por Internet, me parece que uno compra los pasajes y demás, ahí me parece que hay un punto bastante oscuro para ver, ¿no? Oscuro no en el sentido de turbio, sino oscuro en el sentido de oculto, para poder medir. Nada, la verdad me genera mucha curiosidad, y sería buenísimo que se siga avanzando para ver un cálculo en serio. O sea, la globalización nos cayó así encima de servicios que creíamos no transables en algún sentido, ¿no? Sí, sí. Ahora, no, Nico, dirá que está Gonzalo también que había preparado una presentación para comentar el trabajo que lo leyó también. Así que si tenés tiempo, sí, sí, solo le respondo rápido nada más a Silvia. Dale. Rápido. Silvia, yo he participado en la construcción de la matriz multiregional, la que hizo CEPAL con la Banca de Desarrollo Asiática. O sea, yo soy uno de los que ha estado trabajando en eso. Y el problema de servicio, o sea, yo le he puesto mucho énfasis, ¿no? Los datos son muy malos. Pero mejoró muchísimo, porque yo también he trabajado en la del 2005. Yo he hecho, o sea, la del 2005 y la del 2011. Y del 2005 a 2011 una diferencia enorme. O sea, la capacidad y la sensibilidad para capturar información de servicio aumentó mucho. Y como bien decís vos, digamos, la parte de todavía de servicios digitales es un problema. Está capturando muy poquito, muy poquito. Pero ha ido mejorando mucho. O sea, servicios hoy, hay una cuenta de servicio completa. A ver, nada, yo puedo decir por Chile, en la matriz grande, ¿no? Yo puedo decir, digamos, con alguna seguridad sobre lo que pasó con Chile, pero hay otros países que yo tengo muchas dudas, por ejemplo, inclusive Argentina. Los datos de Argentina están allí, y yo tengo mucha duda de que haya estado la cuenta de servicio desagregada como yo la tenía para Chile.
Entonces, pasa todo esto, digamos, pero va avanzando, o sea, año a año mejora muchísimo, ¿no? Eso, dale. Gonzalo, no sé a quién se quiera quedar o no, pero... Sí, dale. No, tenía unos simples breves comentarios, capaz que si puedo compartir pantalla. Una breve presentación en realidad. Creo que fue bastante clara la explicación. Simplemente comentar que bueno que la metodología que aplica el trabajo, bueno, analiza las cadenas de valor desde el enfoque de valor agregado, y eso lo que hace principalmente es evitar la duplicación del cálculo en las exportaciones de servicios. Lo que se decía, por ejemplo, que la remera fabricada en Bolivia no es una exportación de Perú, sino que es producto de la producción de Bolivia. Y bueno, se menciona el marco conceptual de la información. Creo que lo principal que destaqué del trabajo es esa identificación, esa trazabilidad del valor agregado que se puede hacer al identificarlo. La metodología menciona que se puede hacer a través de sectores inclusive, como bien lo explicaste. La parte del trabajo, bueno, que recibí para mirar estaba a nivel país y no tanto a nivel de sector, pero la metodología, como bien mencionaste, permitía eso, hacer esa identificación del valor agregado, digamos, dónde se consume y dónde es producido. Y para esa forma sí determinar lo que es el valor agregado doméstico, el valor agregado extranjero y el generado en el extranjero. Y como principal resultado que, bueno, un poco se obtuvo eso de la integración que tenía Chile, por ejemplo, mencionabas en el transporte, donde presenta un gasto proveniente de turismo realizado fuera de Chile. O sea, lo que es ese valor agregado no solo es generado en Chile, pero realizado por los turistas fuera del país. Y cómo esa integración favorece, o no solo es exclusiva de los destinos con grandes atracciones turísticas, sino que también permite a otros países con grandes capacidades, como por ejemplo la de ofrecer servicios de organización de viaje o de reservas, permitir participar de esa cadena de valor. Como posibles detenciones, tal vez como el trabajo está en proceso, es parte de lo que se está haciendo en realidad, pero el identificar qué tipo de actividades son las que generan valor agregado, tanto doméstico como extranjero, y en qué países lo generan para que permita a un determinado país saber que, bueno, tal actividad está siendo demandada en otro país, y eso le permita orientar un poco hacia la especialización o desarrollar más ese tipo de actividades, sabiendo que tiene esos mercados dentro de determinados países. O lo mismo para eso, fortalecer esos vínculos con determinados socios que se dan al día de hoy. Brevemente era eso nomás lo que tenía para comentar. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias porque además te has leído todo el lío de ecuaciones que hay, que eso siempre hace más engorroso. Así que gracias. No he visto esto de compararlo contra socios comerciales, pero hay una parte del comercio que está capturado adentro de las matrices. ¿Ah? Entonces ahí ya hay algo de ese intercambio, digamos. Había que hacerle ahí quizás un doble clic. Sí, sería más bien claro como un suma a determinadas actividades o cosas que ya se vienen dando dentro de ese estudio, en realidad. Sí, buenísimo. Sí está, fíjate, sí está en este documento de trabajo,
sí está por sector, fíjate que por país y por sector, pasa que es un lío la simbología es un lío, ¿no? Porque tiene sector IJ y país KS, es un lío de subíndices y sobreíndices. Y sí, dale, muchas gracias. O sea, gracias a todos. La verdad que esto yo espero que siga avanzando, evolucionando y vaya tomando más claridad. Y yo, la verdad que espero presentarlo, creo que espero presentarlo un par de veces más. Porque... Nico, digo, una cosa que te sugiero de repente es, te pongo en contacto con Martín Puchet, que tiene un grupo de trabajo de estas cosas de contabilidad global y nacional, capaz que puede ser. Ellos están más en la onda de la parte metodológica de las matrices input output, que puede ser interesante. No, a mí me quedó una pregunta así que me olvidé decirte, es ¿cómo es el rol de las multinacionales acá del turismo? Porque además eso es importante en la estructura de los países, ¿no? Por decirte un ejemplo, en los países del Caribe, México, Colombia, etcétera, lo que es la hotelería tiene una presencia importante de las multinacionales de la hotelería, ¿verdad? Pero eso no lo tiene Uruguay, y creo que lo tiene poco Argentina también, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo eso influye en la cadena de valor? Y digo, yo de ignorancia también te digo, ¿no? No sé cómo es que en la cadena de valor, el valor agregado que se genera en eso, ¿a qué país lo imputado después, ¿no? Si el país donde está la sede de la cadena hotelera, ¿no? O al otro, ¿verdad? ¿Me explico, Sí, Nico? sí, perfecto. De hecho, esto es, o sea, justamente, esto es la tecnología para capturar eso, ¿no es cierto? Y efectivamente, digamos, si vos pensás en Dominicana, que el turismo son 20 resorts que tienen baja conectividad con el sistema productivo local, contra el de Uruguay, ¿no es cierto? Que no tenés estos resorts y por lo tanto una buena parte de la provisión de bienes y servicios que demandan los turistas está hecho en la estructura local, ¿cierto? Sí, al final Dominicana es bien parecido a una isla del Caribe, que compra todos los bienes que venden el turismo. O sea, Aunque no tenga resort. esto es la tecnología para capturar exactamente eso, para medir eso, digamos, y eso es lo que estamos haciendo. O sea, la idea es hacer justamente eso. Y capturando además... ¿Tenés datos de Airbnb, por ejemplo? Lo que pasa es que acordate que esto es macro, ¿no es cierto? Yo sé, pero digo, pero ahí entran los datos de adentro en esta Este es contabilidad. el punto que hacía Silvia, digamos, el punto que hacía Silvia, ¿no es cierto? Ajá. Todas las plataformas digitales han mejorado. Yo doy fe porque o sea, yo construyo esto, ¿ah? Pero estamos lejos todavía. Yo estoy en el Comité de Cuentas Nacionales del Banco Central de Chile, ¿no es cierto? El Comité de Usuarios de Cuentas Nacionales. Y recién hace un año hemos comenzado a hacer la discriminación más clara de los gastos de las plataformas digitales. O sea, estamos hablando 2019, sí, 2019, cuando comenzó la pandemia. Así Claro. que, Así que también tenés, digamos, muy dinámico esto. absolutamente, absolutamente. Pero sin embargo, lo que siempre uno dice, digamos, es bastante mejor de lo que es, o sea, lo que estamos haciendo, o este acceso a información, o utilización de información, es bastante mejor que la que es la de simplemente decir, ya, yo creo que, digamos. O sea, por lo menos tenemos, ¿ah? Yo tengo fe. Yo tengo fe y nada, uno trata de hacer las correcciones, pero sí, o sea, hay mucho por mejorar, mucho por... No, pero incluso en ese sentido, Nico, me parece que vale la pena que hagas, claro, te alarga la presentación, pero hacer un relato, una descripción más clara de cómo ha ido evolucionando este tema de los servicios y la globalización, especialmente en el ámbito del turismo. Ah, Eso me parece que puede ser o sea, para la presentación puede ser interesante, Nico, sí, porque además pones las manos adelante, ¿no? Porque vos el análisis que haces es una foto del 2011, la verdad. sí, Y claro, y yo creo que el mundo en estos 10 años, 11 años,
cambió, ¿no?, mucho en este tema de la globalización y los servicios globales, ¿no? Nomás yo que sé, en esos 11 años tendrá la aparición de Uber, ¿no?, que no estaba, Sí, claro. Sí, 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 por sí. ejemplo. Pero sí, o sea, lo importante ahora sería convencer, me parece que yo me quedé con la diapositiva final tuya que vos decías, bueno, a ver cómo hacemos políticas, esto y lo demás. Me parece que más de eso sería más importante convencer de la importancia de hacer estas cuentas y de hacer estas mediciones, ¿verdad? Porque me parece que, o sea, mi impresión, digo, no es una crítica, digo, pero mi impresión es que, claro, que el análisis tuyo tiene estas debilidades de los datos y el tiempo que pasó y las metodologías. Yo que sé, la cuenta satélite de Uruguay que vos mencionás, en realidad se hizo un año solo. Sí, Nunca sí, más se hizo. Y sí. claro, también eso va evolucionando, ¿verdad? Entonces, o sea, yo como recomendación daría esa, más que decir, hagan política con esto, yo diría, miren, vean por qué esto es importante, ¿verdad? Y por qué tenemos que ir a hacer una contabilidad diferente. Y además de la contabilidad que tenemos que procesarla, porque en definitiva vos lo que haces no es fabricar datos, sino procesar lo que ya tenés. Y Sí, te sí, brindan sí. y te brindan una información que vos no la tenías. De que de alguna manera te está mostrando la estructura de la economía con lo que tiene que ver con el turismo. Sí. Yo siempre, yo recuerdo, lo tengo en una presentación por ahí, una página entera de la Secretaría de Turismo de Panamá, ¿no?, donde decía, le pagamos, si usted organiza su conferencia para más de 300 personas, le pagamos los viajes y hotel de 2 de sus keynote speakers acá en el país, ¿no es cierto? Y pagaban algo más. O sea, ¿qué subyace a eso? Yo lo usaba esto para decir que la gente de Panamá, la Secretaría de Turismo de Panamá, entiende muy bien los efectos de valor detrás de la cadena de valor agregado y sabe que está en condiciones de ofrecer esto porque los impuestos y los beneficios y los efectos inducidos que genera que lleguen los turistas, que lleguen 300 personas a una conferencia a Panamá, valen 2 pasajes en primera clase y el hotel de keynote speakers. Yo lo presentaba esto como una descripción del valor de la información. O sea, si querés poner el país a competir en serio, ¿no es cierto? O sea, en Panamá tienen claro los efectos que genera la cadena de valor agregado del gasto de turismo y saben que es mejor invertir en estos pasajes y en esto para atraer Entonces, o sea, completamente de acuerdo, Gabriel. O sea, es una dimensión que hay que trabajar, la de decir que, mira, esta información es importante, pero es importante porque nos permite hacer políticas públicas de turismo, como la de Panamá, ¿no es cierto? Así que sí, sí, o sea, súper bueno. Súper bueno. ¿Algún otro comentario? Duda. Vos estás muerta de frío, está con calor. ¿Alguien más? Gastón, ¿querés preguntar algo? No, Fuerza. no era preguntar, era un comentario que lo que hiciste último, que no sé, yo no soy de turismo, no interpretaría así lo de Panamá, porque me quedé pensando en Uruguay tiene historias de sala de convenciones, y yo creo que estaba pensando en lo mismo, y fue un desastre. Te puede decir Gabriel las historias de eso. ¿Entendés? O sea, No, vos pero, razonás que sí, que hicieron esa cuenta, yo no sé, la verdad no lo sé, por eso por eso te digo, no lo sé. pero esto Capaz te que sí, que abre. Panamá es un fenómeno y lo tienen muy estudiado. Acá podías razonar igual, decir, se hicieron la sala de convenciones que ahora se usa para hacer cumpleaños de 15 y creo que la intendencia estaba muy contenta por eso, porque antes no se usaba. Salió una fortuna. Pero bueno, ahí está la diferencia, creo yo, entre
entre hacer la política pública bien informada o hacerla intencionada, ¿no? O sea, me parece que detrás de esto hubo alguien en Uruguay que dijo, sí, tenemos que hacer turismo de convenciones, vamos a construir no sé, 2 centros de convenciones, uno por allá y otro por allá. No, cuando te dije 2 es porque se hizo uno, no caminó, lo tiraron abajo, hicieron el hotel este, el que está en Punta del Este, y después se hizo otro más, a los años, porque tropezamos con la piedra varias veces. No, pero Gastón, para mí el punto está en que que hay, naturalmente, cuando uno piensa en políticas sectoriales, ¿cierto? En este caso turismo, hay mucha gente que actúa un poco a veces por imitación. Turismo de convenciones, hagamos un mega hotel de convenciones. Y en realidad a veces no tenemos la información clara, ¿no? Para entender. Yo entiendo el punto, Nicolás. Voy a que la misma interpretación que haces vos de lo que hace la Secretaría de Turismo de Panamá, ¿no? Es decir, están ofreciendo esto, y vos presuponés que hicieron la cuenta y que les daba la cuenta. Y yo acá también, alguien en los 80 podía haber presupuso que Uruguay hizo la cuenta y que la tenía clara. Habría que ir a ver cómo les fue con eso. A eso voy, nada más. No sé por eso, no sé si Panamá hizo la cuenta o no. Capaz que vos lo que estás poniendo es una causalidad, ¿no? Ahí de decir, la política la pusieron a causa de que hicieron análisis antes. Y lo que dice Gastón, que yo estoy de acuerdo con Gastón, es que en el turismo en general lo que pasa es que ponen una política, ¿verdad? Y después ni siquiera la evalúan. O vos decís, primero tenés que hacer un análisis de costo-beneficio, que no lo hacen, ¿verdad? Para decir, bueno, hagamos un análisis. Lo que decís vos, no Nico, decís, bueno, entendamos la estructura de esta economía para ver cuál es la política que debemos aplicar. Pero una vez que aplicás la política, además, vos tenés que ir a evaluarla, el impacto que tuvo, ¿verdad? Y sistemáticamente, esto que está diciendo de Panamá, seguramente nunca lo evaluaron. Acá en Uruguay lo pasaba, por ejemplo, sistemáticamente todos los veranos ponen la canasta del turista. Que hacen una canasta de bienes del turismo y le fijan el precio para que los turistas consuman, ¿no? A precios. Y nunca nadie evaluó esa política. ¿Me explico, Nico? Es eso, nada más. Me parece, ese es el punto de Gastón que... No, pero está claro. Está claro lo que están diciendo. Yo vuelvo sobre el disparador del comentario de Panamá fue si esta información tiene valor o no, digamos, o cómo mostramos el valor de esta información. Y el valor de esta información lo mostramos en que abre la puerta al desarrollo de política sectorial fina. Ahora, es claro, vos podés hacer política basada en evidencia si tenés la evidencia. Eso mismo. Si ni siquiera tenés los datos, no. Ahí va. Sí, se hace así, al tuntún, ¿no? Al buen olfato del político del momento. Ahí va, exactamente. Yo creo que ahí Nico, a la foto. Un comentario que al paso es que presentamos un proyecto con Martín que va por este lado. Para análisis, así que te vamos a llamar si nos llegan a financiar, esperemos que nos financien, ¿no? Si nos financian te vamos a llamar porque vamos en esta línea, queremos trabajar nosotros. Solo que digamos, capaz que lo que nos separamos un poco es en el tema de cómo mirar la estructura de la economía y no quedarnos solo en el análisis de las matrices, ¿verdad? Como input output, sino ir a mirarlo más como una red. Pero digamos, la idea es estamos en lo mismo. Así que contamos contigo, Nico. Ahora no, yo solo todos los cálculos de insumos productos son cálculos de red. Sí, yo sé, sí. Lo que pasa es que no, cuando comenzó no estaban tan desarrollados los conceptos de redes, pero estos son redes, son todos los cálculos. Vos ves el libro de, para que no me acuerdo. Pero vamos por ese lado, ¿no, Gastón? Sí, el libro de Wassman, que es un clásico de redes sociales, y ve los cálculos y son los mismos que los de la literatura de insumos productos.
Así que no, digo, dos cosas te quedamos en falta. Una, si te parece bien, de repente Gastón puede hacer el trámite y le decimos a ver a Martín Pucheta a ver si le puede interesar una exposición tuya allá. Que ellos tienen un grupo de esto, de Contabilidad Nacional. Sí, claro. Y segundo, con ese grupo fue que hicimos un acuerdo para presentar un proyecto. Y que va en esto. Así que si llega a salir, te traemos para México. Para Uruguay no, pero para México. Sí, dale. Hacemos. Bueno. Bueno, ¿Algún otro jóvenes. comentario? ¿Algo más? Se quiere ir el expositor. Pero tengo un consejo. Bueno. Bueno, gracias, Nico. La verdad que estuvo muy bien. No, gracias a ustedes. Todo súper buena la interacción. La verdad que siempre buenísima la interacción. Así que dale, buenísimo. gracias como siempre.